Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Bueno, antes de comenzar, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. A ver, ¿alguien levantó la mano por ahí? Yo, Alicia, Alicia. Buenos dime. días. Buenos días. Bueno, en lo que más o menos van llegando, ¿podría volver a recapitular lo de las propiedades? Por ejemplo, lo de singular. Habíamos, bueno, visto unos ejemplos, entonces ahí me perdí un poco. Las logro comprender, pero todavía me quedaron dudas. Entonces, nada más si pudiera recapitular esa parte de los nombres cuando cumplen una sola propiedad, dos Sí, propiedades. sí, claro. Ahorita que comparta la pantalla, la pizarra, lo hago. Este, ahorita lo repaso, ¿cómo no? Gracias, profesor. Sí, ¿alguien más quiere comentar alguna otra cosa? Bueno, nada más dos cosas. Primero les recuerdo que hoy es el último día para contestar el cuestionario. Se cierra a las 12 de la noche, es decir, van a tener todo el día de hoy. Yo creo que ya tienen los elementos. Bueno, ya lo han contestado 6 personas. En general, los resultados han sido bastante buenos. Entonces yo creo que ya están todos capacitados para responder y bueno, les encargo que lo respondan. Esa es una cosa. La otra es que está con nosotros el ayudante del curso, que es Juan Carlos Cruz González, a quien le pueden comentar, preguntar cosas y se pueden comunicar con él. Y no sé, Juan Carlos, si quieras decirles algo. Sí, bueno, solo presentarme, pues yo soy Juan Carlos Cruz. Me asignaron como ayudante del curso de teoría de grupos con el doctor Rogelio. Esencialmente, el lunes me parece que les mandé un correo a todos y las instrucciones pues, eran muy simples, ¿no? El profesor en su página, bueno, la plataforma virtual, yo no había trabajado ahí, entonces apenas estoy checando. Este, pero aparte de los foros que hay ahí, ustedes si tienen alguna duda concreta, podrían y quieren que se les explique, digamos, de manera más persona a persona, ¿no? Mediante Zoom podemos hacer una videollamada siempre y cuando me manden algún correo diciéndome que tienen ciertas dudas o comentarios respecto a la teoría o tal vez ejercicio de la tarea. En la tarea solamente les daría a lo más algunas ideas para poder probarla, ¿no? Pero fuera de eso, pues en la teoría sí podrías reexplicarle lo que el profesor ya les va a dar en su clase. Obviamente cuando me manden el correo, pues hay que proponer horario para que ustedes estén disponibles y yo también. Eso esencialmente sería todo, ¿no? Bueno, las calificaciones, creo que calificación de tareas, sé que este curso hay estudiantes de licenciatura en computación y física, sin embargo, voy a calificar con el mismo rigor que a los estudiantes de matemáticas, ¿no? O sea, bueno, solo sería eso. Gracias, Juan Carlos. Sí, incluso ahora que está mencionando Juan Carlos de las asesorías por Zoom, se podrían poner de acuerdo algunos de ustedes para aprovechar la sesión, que varios puedan. ¿Ok? Bueno, esa es una opción. Y la otra, pues, es el foro, que ya lo han estado usando algunos de ustedes. Por cierto, hoy vi apenas una pregunta, bueno, un comentario sobre que si el inverso es único y una demostración. Me parece que está bien, pero la voy a leer y voy a comentar.
Y la tarea 1 ya está puesta en el aula virtual. Esa tarea se va a entregar el próximo viernes, que es el último día de labores del año de 2020. Entonces, el viernes igual a las 12 de la noche es la última hora para entregar la tarea 1. Recuerden que las tareas se entregan pues solamente si están pensadas a conciencia, elaboradas a conciencia, desarrolladas por ustedes mismos. No tiene caso que entreguen algo que no entienden o que copiaron de algún lugar. De hecho, eso no les va a afectar. Si entregan buenos ejercicios, buenos resultados, eso sí podría contribuir a el resultado que tengan en el examen correspondiente. Recuerden, eso ya lo habíamos hablado. Entonces, yo prefiero que si entregan la tarea sea una buena tarea en el sentido de que ustedes mismos la hayan hecho. Sobre eso vamos a calificar, vamos a comentar y vamos a retroalimentar. ¿De acuerdo? Entonces, igual si algún ejercicio no les sale, pues pueden poner ahí no me salió o tuve esta idea, también se vale, tuve esta idea y ya no me salió, porque si ustedes ponen eso, entonces al calificar la tarea, Juan Carlos, que es quien se va a encargar de calificar las tareas, o yo mismo, si de repente veo alguna tarea, les podemos comentar sobre las ideas que ustedes tengan. Por supuesto, si está bien resuelto el ejercicio y no tienen ningún error, pues ya nada más les ponemos una palomita o un comentario de que está muy bien. O si tienen algunas cuestiones que corregir, sobre todo el lenguaje es el que tiene muchos detalles y a veces se les pasan algunas cuestiones, entonces ahí también podemos poner comentarios. Entonces, es muy importante que entreguen la tarea, sobre todo para que nosotros retroalimentemos y ustedes sepan si están haciendo las cosas de manera correcta. Y así pues se vayan a preparar para el examen, para cuando llegue el examen, ¿de acuerdo? Si no, le repito, no tiene ningún caso que la entregue, ¿ok? Entonces, esa es la cuestión. No sé si sobre eso hay alguna pregunta. ¿No? Bueno. Entonces vamos a, si no hay más preguntas, vamos a ver. Profesor, Dime. yo nada más tengo una pregunta sobre la anotación de la tarea. A ver, Y dime. es que no entendí qué se refiere con G, LN y SLN. Sí, es que eso lo vamos a ver hoy. Ah, ok. ¿Sí? Hoy vamos a ver esa pregunta. Bueno, todo lo que necesiten para esa pregunta lo vamos a ver hoy. Y posiblemente no nos alcance a ver lo que les comenté, la pregunta 6, que es la de permutaciones, la que dice S subíndice 3. Eso lo veremos tal vez el martes, perdón. Pero lo de GLN sí lo vamos a ver hoy. ¿Ok? Entonces Ok, ahorita lo gracias. comento. ¿Alguna otra cosa? Bueno, ya todos están viendo aquí la pizarra. Sin problema. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a repasar lo que había dicho su compañera entiendo, sobre las propiedades. Ok, entonces habíamos dicho que, aquí está. Entonces, habíamos dicho que un grupo es algo muy concreto y es algo que tienen que usar no nada más en este primer periodo, sino en general, en todo el curso, porque todo el curso se va a tratar de grupos. Entonces, tienen que estar bien conscientes qué cosa es un grupo. Entonces, las matemáticas, afortunadamente, son muy concretas, no hay ninguna duda, todo es muy claro. Entonces, tienen que satisfacerse ciertas propiedades y se debe saber, debe estar muy claro cuándo se satisfacen y cuándo no. Entonces, en el caso de un grupo, recuerden que tenemos un conjunto, una operación binaria, ya sabemos lo que eso significa, y 3 propiedades, la asociativa, la propiedad del neutro y la propiedad de los inversos, que cada una de esas propiedades se escribe de manera muy, muy concreta también, y ya lo estudiamos eso. Ok, después se puede añadir una cuarta propiedad, que es la propiedad conmutativa. No todos los grupos satisfacen esta propiedad.
hay grupos que sí la satisfacen y esos grupos se llaman abelianos. ¿De acuerdo? Entonces, si añadimos a estas tres propiedades la conmutativa, tenemos un grupo que además es abeliano. ¿Sí? Ahora, al revés, si de estas tres propiedades vamos quitando, por ejemplo, si quitamos aquí la propiedad de los inversos, entonces nada más nos quedamos con la asociativa y el neutro. Es decir, sigue habiendo un conjunto con una operación binaria, pero nada más asociativa y neutro, entonces se llama monoide. ¿Ok? Que es lo que está aquí. Si nada más satisface la asociativa y el neutro. Ahora, todavía menos, si satisface nada más la propiedad asociativa, o sea, se sigue teniendo un conjunto con la operación binaria asociativa nada más, ni siquiera se tiene neutro, ni siquiera se tienen inversos, entonces se trata de un semigrupo, que es lo que está aquí. ¿Ok? ¿Te quedó claro? Adriana, creo que habías preguntado. No, Alicia. Alicia, ¿Sí sí, te quedó ya. claro? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre lo anterior? ¿No? Bueno, les recuerdo que estamos viendo ejemplos de grupos. Entonces, el primer ejemplo, la primera familia de ejemplos que vimos fueron los números, los sistemas numéricos, ¿verdad? Entonces, dentro de esos sistemas numéricos, recuerden que había algunos que eran grupos y otros no. A final de cuentas, solamente estos 4 más 3, 7 son grupos. Los de arriba se llaman grupos aditivos. Esa es la palabra que vamos a usar cuando la operación que esté jugando su papel ahí, le llamamos suma a esa operación. Cuando esa operación se llama suma, se dice que el grupo es aditivo, ¿no? Como adición. Y cuando la operación que está jugando ahí su papel es el producto o la multiplicación, entonces decimos que el grupo es multiplicativo. Esto es útil porque cuando hay un mismo conjunto o un conjunto parecido, aquí recuerden que no es exactamente el mismo conjunto, sino que cuando hablamos de la multiplicación hay que quitarle el 0, por lo que ya comentamos. Entonces, no es exactamente el mismo conjunto, pero casi. Entonces se podría confundir qué operación, de qué operación estamos hablando. Entonces, para eso es útil decir el grupo aditivo de los racionales, el grupo multiplicativo de los racionales, etc. Muy bien. La segunda familia de ejemplos que vimos fueron las matrices. Aquí están las matrices. Esta es la notación usual. En esta notación que probablemente ustedes ya conocieran, es una M, bueno, en los textos es una M con negrita, aquí le ponemos una doble raya, y aquí abajo tenemos que indicar el tamaño de las matrices, es decir, fijamos la M y fijamos la N, ¿ok? Están fijas esas, están fijas estas letras porque indican el tamaño de las matrices que estamos considerando. Por favor, apaguen su micrófono. Por ahí hay alguien que no apaga su micrófono. Solamente cuando externen alguna duda, lo activan, por favor. Ok, entonces aquí en particular, recuerden que en particular podemos pensar en ciertos valores de M y N, o sea, casos particulares. O sea, por ejemplo, aquí en particular podemos pensar en las matrices de 3 por 7, ¿sí? Entonces, quiere decir que este conjunto está formado por matrices de 3 renglones y 7 columnas, porque el orden importa, ¿no? Primero decimos los renglones, el número de renglones, y luego decimos el número de columnas. Entonces, en este conjunto que estoy denotando aquí, estoy pensando en que este es una bolsa que tiene adentro de esa bolsa están todas las matrices con coeficientes reales. Bueno, aquí no le puse el coeficiente, pero pensamos de entrada que son reales, son números reales. Entonces, son todas las matrices, absolutamente todas, o sea, es una infinidad de matrices de 3 por 7, todas son así. Si llega una matriz de 5 por 2, pues esa no pertenece a este conjunto, ¿de acuerdo? Es decir,
La M y la N son fijas. Entonces aquí estamos describiendo un montón de conjuntos, una infinidad de conjuntos y por lo tanto una infinidad de grupos, porque aquí estamos poniendo estas letras representando el tamaño de las matrices. No se mezclan los tamaños, repito, ¿no? No se mezclan los tamaños. Todas las matrices que están en esta misma bolsa, todas tienen el mismo tamaño y entre ellas se suman. Esto es natural por la definición de la suma. La definición de la suma es, ¿cómo vamos a sumar dos matrices? Pues tienen que ser del mismo tamaño. ¿Para qué? Para obtener una matriz de ese mismo tamaño. Si sumamos dos matrices de 3 por 7, obtenemos una matriz de 3 por 7. ¿Qué hacemos para obtener la matriz de 3 por 7? Pues aquí está la regla. Lo único que hacemos es fijarnos en los coeficientes correspondientes. Vean ustedes aquí otras letras que están jugando otro papel. En matemáticas hay que acostumbrarnos a tantas letras que hay, sobre todo en una situación donde varía el tamaño, en el sentido de los renglones, en el sentido de las columnas, y varía la posición del coeficiente que tengo aquí. Entonces esta IJ me dice la posición del coeficiente, y lo que está diciendo esto es que para sumar dos matrices, lo que voy a hacer es fijarme en cada uno de los coeficientes y sumar el coeficiente de la primera con el coeficiente correspondiente de la segunda. O sea, si esta IJ es 2, 3, ¿qué quiere decir 2, 3? Que es el coeficiente que está en el renglón 2 y en la columna 3, ¿no? Es este que está aquí, por decir. Entonces, me voy a fijar en el 2, 3, el coeficiente 2, 3 de la primera matriz, el coeficiente 2, 3 de la segunda matriz, los voy a sumar y entonces voy a construir el coeficiente 2, 3 de la matriz que es el resultado, es decir, la matriz suma que está aquí representada. ¿De acuerdo? Entonces es una regla muy clara, muy definida. Así tienen que ser las definiciones. Si no son así las definiciones, pues no podría yo verificar que se dan las propiedades. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, Sí, profesor. lo que vimos, lo que comentamos es, lo voy a volver a escribir, es que aquí comentamos es que en este grupo, en el grupo de M por N con coeficientes en los reales, entonces se da la propiedad asociativa. O sea, eso es fácil de demostrar, pero es largo. ¿Sí? Entonces es largo. Tendría yo que tomar matrices arbitrarias, es decir, tendría yo que decir, sean A, B y C. A, B y C. Matrices arbitrarias, cualesquiera, en este conjunto. ¿Sí? Y demostrar que si yo sumo de una manera, de esta manera, y sumo de la otra manera, me va a dar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues es desarrollar esto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Es pasar de aquí a la notación. ¿Se acuerdan que esta le habíamos llamado la notación compacta, totalmente compacta? Porque cada matriz la representamos, la simbolizamos con una letra mayúscula. Pero después podemos pasar a la notación abreviada, no tan compacta, que es la notación donde la A, pues la denotamos como A y J, ¿no? Entonces aquí, cuidado con los paréntesis. Unos paréntesis, incluso puedo, en vez de ponerlos redondos, ponerlos rectangulares para que no me haga bolas. Y aquí poner la siguiente matriz en su notación abreviada, pero donde ya aparecen los coeficientes. Luego el paréntesis de la propiedad asociativa y luego la matriz con sus coeficientes C y J. ¿De acuerdo? O sea, esto lo estaría reescribiendo de esta manera. ¿Para qué? Esto no lo voy a terminar, lo terminan ustedes. Pero ya se ve por dónde se va, ¿no? O sea, esto que escribí aquí es esto mismo. Es decir, esto es lo que está arriba escrito. Es A más B más C. Es esto. Nada más que le cambié la notación. Ahora, ¿para qué hago eso? ¿Nada más para divertirme? No, porque eso es lo que me va a servir precisamente para demostrar la propiedad. ¿Por qué? Porque aquí voy a usar la definición.
Entonces, esto, o el siguiente paso, ¿cuál sería? Bueno, el siguiente paso es que esto ahora va a ser, por definición, es la matriz cuyos coeficientes son precisamente estos, ¿verdad? Y luego eso lo tengo que sumar con C y J. ¿Ok? O sea, en cada paso voy efectivamente avanzando. ¿Y en qué me sostengo para avanzar? Pues en la definición, en este caso, o en el cambio de notación. En este caso fue el cambio de notación. Para pasar de aquí a acá, fue el cambio de notación. Para pasar de aquí a acá. Pero para pasar de aquí a acá fue la definición. Incluso aquí se puede poner la justificación. Esto es por la definición. ¿Sí? Después, en este momento ya voy a aplicar la propiedad. Bueno, después voy a poner otra vez la definición, ¿sí? Bueno, ya lo estoy haciendo, estoy avanzando un poco más en esto. Es decir, esto sería, por lo tanto, entonces es aquí voy a aplicar la definición de la suma de esta matriz. Esto ya es una sola matriz, ¿de acuerdo? Porque ya se ve la notación que está aquí. Es la matriz A más B, es la matriz cuyos coeficientes se obtienen de sumar estos dos. Y esta es la matriz C. Entonces, ¿cómo se suman esas dos matrices? Bueno, pues por definición es la matriz cuyos coeficientes son sumar el primer coeficiente del de la primera matriz es este, y a eso sumarle el segundo coeficiente. Y así voy a obtener esta matriz. Ojo con los paréntesis otra vez. Es lo mismo que les decía desde la primera clase, les decía esto de que los símbolos hay que tener cuidado porque a lo mejor un mismo símbolo quiere decir cosas distintas, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado. Estos paréntesis que estoy poniendo aquí son los paréntesis de la notación abreviada, que hemos llamado abreviada, donde estoy pensando en una matriz cuyos coeficientes están descritos de esta manera. ¿Cómo obtengo esta matriz cuyos coeficientes están descritos de esta manera? Ah, pues porque es el resultado de la suma de esta matriz con esta. Si nosotros vamos a la definición de suma, aquí en la definición de suma me dice, cuando sumes dos matrices, obtienes una matriz cuyos coeficientes se obtienen de esta forma. Y es precisamente lo que estoy haciendo aquí. Estoy tomando los coeficientes de la primera matriz que tengo aquí, el coeficiente de la segunda y estoy sumando. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien o hay alguna pregunta? Todo bien, profesor. Entonces, fíjense, el siguiente renglón, ese sí ya no lo voy a escribir, ya lo completan ustedes. Aquí nada más déjenme borrar esta parte. Entonces, el siguiente renglón ya sería, fíjense, ahora ya es usar la propiedad asociativa. ¿De dónde? De los reales. Ahora, el siguiente paso es escribir esto de otra manera, que sería poner A y J más paréntesis esto. Ese es el siguiente paso. Y luego ya se regresan y exactamente lo mismo que hicieron de aquí a acá, pero al revés. Y entonces ya van a llegar al otro lado. Entonces van a llegar a que A más B, paréntesis más C, es igual a A más, paréntesis B más C. ¿Ok? Y eso ya está perfectamente escrito, está perfectamente justificado. Si lo quieren todavía justificar más, en cada paso pueden poner por definición o el paso importante. Aquí, este es el paso importante porque para pasar de aquí al siguiente, esta es la propiedad asociativa, pero de los reales. Es la propiedad asociativa en los reales. Es lo que estoy usando aquí. ¿Ok? Entonces, esto es por lo que respecta a la propiedad asociativa. Y en todos los ejemplos que vamos a ver, se imaginarán que demostrar la propiedad asociativa pues es lo más largo. ¿Por qué? Pues porque intervienen tres elementos, ¿no? Y además tiene que ser universal. O sea, tengo que empezar siempre la propiedad asociativa con esta frase. Sean y las variables, las letras que yo quiera, en el grupo en cuestión. En este caso, el que quiero demostrar que es grupo, el que quiero señalar que es grupo es este. ¿Sale? Entonces, eso es por lo que respecta a la propiedad asociativa. Ahora, pero también
habíamos comentado, aquí le voy a poner al lado, habíamos comentado que el neutro también sabemos quién es, pero habíamos comentado que el neutro es la famosa matriz cero, ¿no? La matriz cero, que le podemos poner también un cero, pero cero de matrices, si quieren un cero más recalcado, que está compuesta por puros ceros. Bueno, aquí debe estar claro que es de puros ceros, pero es del mismo tamaño, es decir, de tamaño m por n. Eso es el caso del neutro. Y en el caso de los inversos, ya habíamos dicho que si A es igual a IJ, la inversa, bueno, recalco que es la inversa aditiva. O sea, estamos en la suma. Sería menos A, que sería cambiarle el signo a todos los coeficientes, ¿sí? ¿Ok? Entonces, tanto la propiedad asociativa como la propiedad del neutro, como la propiedad de los inversos, por supuesto, aquí nada más estoy esbozando, ¿no? O sea, si lo escriben ustedes formalmente, entonces tendrían ustedes pues, que demostrarlo un poco más formal. Aquí nada más lo estoy proponiendo. Es decir, tendrían que proponer primero el cero y luego demostrar que este elemento es el que cumple la propiedad. ¿Cuál propiedad? Pues la del neutro. ¿Qué dice esa propiedad? Tomar cualquier matriz. Entonces tienen que tomar sea A, la famosa frase que dicen los matemáticos siempre, sea, ¿qué quiere decir? Que estamos presentando un elemento, un concepto que es arbitrario dentro de cierto universo. En este caso, si escribo sea A, una matriz de M por N. Y esa matriz sumarla con el cero. Entonces, planteo la suma de A más 0, planteo la notación abreviada con los coeficientes para usar la definición de suma. Si sumo esta matriz con la matriz 0, pues va a ser la matriz cuyos coeficientes sean AIJ más 0. Pero ahí, ¿qué voy a usar? Voy a usar la propiedad del neutro de los reales. Y me va a salir la matriz A. ¿De acuerdo? Y por otro lado, en el caso de los inversos, lo mismo. Tomo una matriz arbitraria A. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo, me voy a regresar hasta acá. Fíjense, estoy siguiendo la estructura lógica de las propiedades. Fíjense cómo en el neutro, si quiero demostrar que existe uno, lo propongo. Aquí ya propuse a la matriz 0. Ahora tengo que demostrar que para todas las matrices sucede esto. ¿Ok? En el caso de los inversos, ¿cómo empiezo la demostración? Sea, porque esto es para todo. Entonces, sea un elemento, en ese caso es una matriz, en el conjunto considerado. Y luego tengo que proponer. Luego de eso tengo que proponer. Entonces, quiere decir que aquí presento una matriz arbitraria, sea A de M por N, una matriz con coeficientes reales, y voy a proponer la inversa. Pero esto nada más es proponer. ¿Cuál es la matriz propuesta? Pues es a los coeficientes que tienes aquí, todos cámbiales de signo. Ok, una vez que ya lo propongo, fíjense, aquí voy en para todo, aquí ya puse existe. Ahora lo que sigue. ¿Ahora qué sigue? Sumar estas dos en un sentido o en el otro, pero va a ser lo mismo porque en los reales la suma es conmutativa. Entonces, cuando yo sume estas dos matrices, por definición, escritas en la notación abreviada, por definición, va a resultar la matriz cuyos coeficientes sean el resultado de sumar estos dos. Pero al sumar estos dos, pues me va a dar 0. ¿Cuál 0? El 0 de los reales. Y eso en todas las entradas. Por lo tanto, voy a obtener, cuando sume estas dos, voy a obtener la matriz 0, que es el neutro del conjunto. Entonces ya, con todo esto, ya concluimos ahora sí que es un grupo. Y además, como habíamos dicho, es un grupo abeliano, ¿verdad?
¿Ok? Y así va a ser todo. Por eso les digo que la manera de justificar, la manera de describir las propiedades, pues es la misma en todos estos ejemplos, aunque sean ejemplos muy diferentes, pero es la misma historia, ¿verdad? Es como la misma historia contada por distintos actores, distintos protagonistas. ¿Preguntas? Yo, profesor. Dime. Este, No veo tu nombre. A ver, Karina. perdón. Karina. Karina, a ver, dime. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer la demostración del neutro, ¿tendría que demostrar que también es único? No, no, no. No, porque la demostración de que el neutro es único la hicimos ya en general. Es un teorema. Es lo que se llama en matemáticas un teorema. Aquí en este caso le llamamos proposición. Una proposición es un hecho matemático que requiere demostración para que nosotros la consideremos como verdadera. Entonces requiere la demostración. Una vez que la demostramos, ya la proposición es verdadera. Por eso se llama en principio proposición, ¿no? Porque es yo propongo esto, sí, pero lo tienes que demostrar. Bueno, una vez demostrado, se le sigue llamando proposición, pero ya es una verdad matemática de esta teoría, de la teoría de grupos. Entonces, la verdad matemática de que todo neutro, en todo grupo, el neutro es único, eso vale para todos los grupos, ya lo sé, ya es una verdad matemática. Ya no lo tengo que demostrar en cada caso. Ya es algo que puedo usar. Y eso es muy importante porque así es como se va desarrollando la teoría. Yo no tengo en cada ejemplo que vea que demostrar otra vez los teoremas generales. Al contrario, lo aplico. Es decir, ahora ya sé que este neutro es único, ya no lo tengo que hacer ver. Lo que sí tengo que hacer es demostrar que es neutro en efecto. ¿Para qué? Para que tenga esa propiedad y otras más. Pero lo que sí tengo que hacer es, una vez que propongo el elemento, en este caso la matriz, sí tengo que demostrar que es neutro. ¿Sí está claro? Sí, profesor, gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta? Yo, profesor. Dime. Dado que es un grupo abeliano, ¿es necesario probar la conmutatividad o ya lo damos por hecho? No, es la misma respuesta que di hace ahorita a tu compañera. Es decir, es otra vez, bueno, hay que demostrar, perdón. Se observa que es un grupo abeliano, ¿por qué? Bueno, eso sí, si quieres es una demostración muy cortita, muy sencilla, pero sí, a fin de cuentas, se hace ver que este ejemplo particular es un grupo abeliano. ¿Sí? Entonces, en este caso, sí, ¿cómo demostraríamos? ¿Cómo haríamos ver que este grupo es abeliano? Bueno, pues se tomarían dos matrices arbitrarias, A y B, se considera su notación compacta, por ejemplo, esta, A y B, tomo dos, ahora no son tres, ahora son dos nada más, para demostrar la propiedad conmutativa. Entonces, tomo dos arbitrarias, las pongo en notación abreviada, que es esta con los coeficientes. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Pues es esto, o sea, ahorita no se fijen en esta parte, sino nada más sería partir de esto, escribo esto, por definición es esto, y aquí es donde conmuto. ¿Por qué puedo conmutar? Porque esta suma es la suma de los reales y ahí puedo basarme que la suma de los números reales es conmutativa. Entonces aquí intercambio y luego me regreso y entonces llego a que A más B es igual a B más A. Esa sería la demostración de que este grupo específico sí es abeliano, ¿no? Entonces eso sí tienes razón en el sentido de que sí hay que hacerlo ver, ¿sí? No es como el otro caso, que dice tu compañera de que demostrar que el neutro es único, eso ya lo sabemos. Pero en este caso sí hay que hacer ver que este grupo particular sí es abeliano y esa sería la forma. Ok, muchas gracias. Bien, ¿otra pregunta? Yo, profesor, más bien como aclarar las ideas dependería completamente de la definición de la operación y, bueno, en el caso de las matrices, del campo en el que se está trabajando, ¿no? Así es, exactamente. Fíjense cómo se usan todas las características del conjunto en cuestión, de la operación en cuestión, y bueno, eso básicamente. Claro, el conjunto a su vez tiene
varias características, en particular los coeficientes donde se están moviendo, porque se está utilizando fuertemente todas las propiedades de este conjunto. Entonces, fíjense, eso nos hace pensar que así como estamos pensando en los reales, pues también podríamos pensar, ¿por qué no?, en los enteros, porque también en los enteros hay una suma que es asociativa y es conmutativa y hay un neutro, o podemos pensar en los racionales, o podemos pensar en general en cualquier grupo, ¿verdad? En cualquier grupo abeliano, podríamos decir, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pero el sistema más, más usual que consideramos, pues es el de los reales, ¿verdad? Y como dice Ricardo, también se utiliza la manera como se define la suma en este caso. Y así va a ser con cada ejemplo. No escucho, si está alguien preguntando, no lo escucho bien. Claro, sí. ¿Sí? ¿Puedes repetir tu pregunta? ¿No? ¿No hay pregunta? Sí. A ver, dime. ¿Es la letra O? No escucho, no se escucha bien. ¿De 100 o de 8? Si quieres escribirlo en el chat, porque no se escucha bien. ¿Doble C de casa? ¿Qué pasó? Bueno, ok, entonces parece que no hay preguntas. Eli, ¿estás preguntando algo? Oh, perdón. No, pero... Ok. Entonces, bueno, voy a silenciar. Bueno, fíjense, aquí es muy interesante porque esto yo creo que sí hay que comentarlo. Voy a hacer este comentario, porque así también nos vamos expandiendo. En particular, podemos considerar, ¿por qué no?, las matrices de 1 por n con coeficientes en los reales, ¿verdad? ¿Esas qué serían? Pues serían matrices de 1 por n, es un solo renglón y n columnas. Es decir, ¿cómo se ven? Pues se ven como cosas así, ya ni siquiera tengo que ponerles doble índice. Los voy a poner así, donde los AI son números reales. ¿Y eso qué cosa es? Pues es lo que llamamos R a la n o Rn simplemente. Es decir, el producto cartesiano de R cruz R cruz R cruz R n veces. ¿Sí? Esto es n veces. Entonces son en lo que se llama n-hadas, o sea, así como diciendo, hay una pareja, terna, cuarteta, y ya de ahí en adelante podemos poner 5 hadas, 6 hadas, 7 hadas, ya para no hacernos bolas con el lenguaje. Entonces, esta es una n-hada, ¿sí? O una sucesión finita de n coordenadas reales. Entonces, todo lo que vimos anteriormente nos lleva a la conclusión, por lo tanto, o sea, el conjunto Rn con la suma, solamente con la suma, es un grupo abeliano, porque lo que hicimos hace rato, pues es verificar que el conjunto de matrices de cualquier tamaño, m por n, es un grupo abeliano. Bueno, en particular este es un grupo abeliano. En particular, todavía más particular, fíjense cómo estamos haciendo el juego de Aristóteles, Platón, Aristóteles. Ahora, en particular, pues R2 con la suma, es un grupo abeliano. O R3 con la suma, ¿no? Es un grupo abeliano. ¿Sí? Y de hecho, ¿qué cosa es R2? Pues bueno, pues es muy conocido en el ámbito del el cálculo, el álgebra lineal, ¿verdad? De la geometría vectorial, porque R2 se simboliza de esta forma, y podemos pensar en los vectores, pues justamente los elementos de R2 pues serían vectores, ¿no? Entonces podemos pensar en estos dos vectores y en cómo al sumar estos dos vectores, pues obtenemos un tercer vector, que más o menos estaría por ahí, algo así, que sería, bueno, no me sale muy bien, sería la suma, ya saben, utilizando la ley del paralelogramo, ¿verdad? La regla del paralelogramo, que sería dibujar
un paralelogramo así, más o menos. Y luego por aquí estaría el vector resultante, ¿no? El vector resultante que sería, vamos a ponerlo en otro color, este vector, ¿no? El vector que va de aquí a acá. El vector que va de aquí a acá, a ver si me sale. Bueno, no me salió, pero tiene que estar aquí. ¿Ok? Entonces, esa es una manera geométrica, una manera, sí, geométrica, por medio de dibujos, de formas, de representar la suma en este grupo particular, que es R2, que es un caso particular de Rn, que a su vez es un caso particular de matrices. O sea, yo puedo considerar estos vectores de n dimensiones o de n coordenadas como una matriz, como matrices de cierto tamaño, de tamaño 1 por n, y estos vectores pues, también son matrices de 1 por 2. Entonces, todo lo que hice anteriormente se aplica a esto, ¿no? Pues en particular el neutro de este grupo, pues sería justamente el 0, 0, ¿verdad? O sea, aquí en este caso, el neutro, en este caso, el neutro sería el 0, 0. ¿Sí? Y el inverso de un vector A, B es el vector menos A, menos B. ¿No? Entonces, si yo tengo un vector que está por acá, su inverso es justamente el reflejado en el eje X, ¿no? Si este es el vector B, perdón. Si este es el vector B, entonces este es el vector menos B. Porque cuando yo sumo estos vectores, como geométricamente lo puedo representar por medio de la ley de esta del paralelogramo, cuando yo sumo estos, perdón, no, aquí me equivoqué, este no es el vector menos b. El vector menos b sería el que está justamente del lado opuesto, ¿no? Entonces el menos b está acá justamente, ¿no? Porque hay que, menos b, porque hay que cambiarle el signo a las dos coordenadas. Aquí nada más le había cambiado a una sola, ¿sí? Pues si este vector tiene coordenadas a, b, donde a y b pueden ser cualquier número real, pueden tener cualquier signo. Entonces, cambiarles el signo geométricamente es considerar el vector del mismo tamaño, pero que está justamente del lado opuesto, lo que se puede llamar el antípoda. Entonces, cuando yo sumo estos dos vectores, pues, se neutralizan y se obtiene justamente el vector 0, que se representa pues, como un punto ahí, porque no tiene tamaño ese vector. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo hay un montón de casos particulares. Dentro de los casos generales que estamos viendo, hay un montón de casos particulares. Y pues es interesante porque van apareciendo grupos o van apareciendo sistemas a los que sí estamos acostumbrados a ver, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí preguntas? Estoy hablando de la suma. Nada más de la suma. ¿Sí? Todo bien. Todo bien, muy bien. Ahora, vamos a ver qué pasa. La siguiente pregunta es, bueno, ya checamos lo de la suma, incluso hablamos de ese comentario sobre los R2, R3, es lo mismo, ahí también hay representación, nada más en 3 dimensiones. Y ahora, ¿qué pasa con el producto? ¿Sí? Y con el producto. Seguimos con las matrices. ¿Qué pasa con el producto de matrices? Bueno, las matrices, ¿cómo se multiplican? ¿No? Hay que recordar cómo se multiplican. Entonces, ahí tengo que considerar dos matrices, ¿no? Entonces, una matriz que sea de tamaño m por n, ya no le voy a poner el coeficiente nada más para abreviar, ya sabemos que son los reales. Y tengo que considerar también una matriz, pero ahora va a ser de tamaño n por r. Acuérdense que esa es la condición para multiplicarlas. Porque si esta matriz A es la matriz A11, A12 hasta A1n,
y tiene M renglones, entonces el renglón M es AM1, AM2 hasta AMN, y la quiero multiplicar por otra matriz, esta matriz B tiene que ser B11, B12 hasta B1R, y tiene que tener N renglones, BN1, BN2 hasta BNR. Bueno, ¿por qué? Porque con eso vamos a construir una tercer matriz que va a tener coeficientes C y J, ¿sí? Este es el producto aquí, pues se pone como un punto, ¿no? O simplemente se ponen juntas las dos matrices. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Si se acuerdan ustedes cómo se multiplican las matrices, por ejemplo, el primer coeficiente, el coeficiente C11 va a ser el producto punto de este, mejor lo pongo así con el señalador, el producto punto de este vector con este vector, ¿ok? El producto punto, ¿qué quiere decir producto punto? Bueno, en primer lugar, los dos vectores tienen que tener el mismo número de coordenadas, y ahí es donde está la clave. Sí tienen n coordenadas los dos. ¿Por qué? Porque así lo establecimos. Así es como se va a establecer para que se pueda hacer el producto. Entonces, sí se puede hacer el producto punto. ¿Qué cosa es el producto punto? Es, si yo tengo dos vectores de n coordenadas o de n dimensiones, es este por este, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero, etcétera, etcétera, hasta el enésimo por el enésimo. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, estoy repasando el producto de matrices. Entonces, en general, si yo tengo este C y J, voy a hacer una suma, ¿verdad? Fíjense, aquí hace unos segundos les dije cómo obtener C11, es tomar el primer renglón y la primera columna. Pero si quiero describir C y J, entonces tengo que considerar el iésimo renglón. Aquí dice I, pues tomo el iésimo renglón y la jésima columna. ¿Ok? Entonces el iésimo renglón empieza en I y termina en otra cosa. Y la iésima columna de acá va a empezar, el primer subíndice es esa otra cosa y J, ¿verdad? Es decir, fíjense, aquí, imaginen ustedes que está aquí el iésimo renglón. El iésimo renglón, imagínenselo, fíjense cómo los renglones tienen en común el primer subíndice. Este es el primer renglón, este es el enésimo renglón. El iésimo renglón sería AI1, AI2, etcétera, hasta AIN. Es decir, son los coeficientes que están aquí. ¿Sale? Y la jésima columna, ¿qué tienen en común las columnas? El segundo subíndice. Entonces, la jésima columna sería B1J, B2J, etcétera, hasta BNJ. Son precisamente los que están acá. Entonces, esta expresión lo que hace es representar al producto punto del iésimo renglón con la jésima columna. Claro que aquí debo de variar la K desde 1 hasta N, que es el tamaño justamente de ambos vectores. Esto es la definición de un CIJ. Bueno, aquí estoy repasando el producto de matrices, ¿eh? Por si, yo creo que ya lo habían visto todos o casi todos, y si no, este es el producto de matrices. Entonces, esta es una definición muy amplia, ¿sí? De matrices. Ahora, bueno, sí está claro en cuanto al cómo se define el producto de matrices, de tal manera que yo puedo multiplicar dos matrices, ¿no? ¿Sí? Sin problema. O sea, por ejemplo, ejemplo dentro del ejemplo, ¿no? Tengo 2, 3, 5, menos 1, 0, 1. Fíjense, esta es de 2 por 3, entonces tengo que tomar una de 3 por algo, ¿no? 5, 0, 1. 3 por 1. Se vale, ¿no? Una de 2 por 3
y otra de 3 por 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo obtener? Bueno, pues debo obtener una de 2 por 1. ¿Cómo voy a obtenerla? Primero voy a multiplicar este primer renglón por esto. Entonces, 2 por 5, 10, más 3 por 0, 0, más 5 por 1, 5. Entonces me queda 15. Luego, este segundo renglón por este producto punto es menos 1 por 5, menos 5, 0 por 0, 0, 1 por 1, 1. Menos 5 más 1, menos 4. ¿Sale? Ese es el resultado de multiplicar estas dos matrices, ¿no? Este es un ejemplo. Muy bien. Bueno, entonces, pero lo importante es la definición general, porque con la definición general puedo verificar propiedades generales para todos, para todas las matrices. Ahora, aquí hay una cuestión. La cuestión es que si yo considero esta operación de matrices, el producto, sería una operación que iría de las matrices de M por N. Tomo una matriz de M por N, digamos la A, la multiplico por una matriz de N por R y caigo en una matriz de M por R. ¿Sí están de acuerdo? O sea, aquí estaría pensando en multiplicar una matriz A por una matriz B y obtener la famosa matriz C de hace rato. Acuérdense que una operación binaria, bueno, una operación como las que hemos considerado en los grupos, le asigna a una pareja de elementos un tercer elemento. Pero sucede que aquí son distintos los conjuntos que estoy considerando. Aquí son distintos. No es el mismo conjunto. Es decir, no es una operación de la forma G cruz G en G. No es así, porque este conjunto es distinto de este y es distinto de este. ¿Sí se fijan? Entonces, eso lo tengo que arreglar. Si es que aspiro a que haya un grupo aquí, tengo que arreglar esa situación. Porque estarán de ustedes de acuerdo que de manera general, pues no podría considerar esto como un grupo. ¿Cuál sería el grupo? Bueno, pues tengo que decir primero un conjunto. ¿Cuál conjunto? ¿Cuál de los tres conjuntos tomo? Pues no puedo tomar uno solo porque para multiplicar una matriz por otra, esa otra tendría que estar en el mismo conjunto si quiero que sea un grupo. No es el caso, ¿verdad? Entonces, para que sea un grupo, ¿qué tendría que hacer para aspirar a que sea un grupo esto? Tengo aquí un problema formal, digamos, un problema de entrada, ¿no? O sea, eso no tendría sentido considerar eso si yo quiero que se ajuste a la definición original de grupo, que dice, necesito una operación de G cruz G en G. Entonces, lo que se hace es considerar ¿qué cosa? Solo las matrices cuadradas, ¿no? Exactamente, solo las matrices de N por N. Muy bien. Con coeficientes en R, o más abreviadamente, pues nada más se pone una vez la variable N, que quiere decir ya, cuando veo eso ya digo, es una matriz cuadrada. Entonces son matrices cuadradas, perfecto. Esa es la manera como vamos a considerar grupos multiplicativos. Grupos multiplicativos. ¿Ok? Ahora sí podemos aspirar a tener grupo multiplicativo. Porque entonces ahora sí el producto iría de las matrices de tamaño n cruz las matrices de tamaño n en las matrices de tamaño n. Ahora sí tenemos una situación formal que nos permite aspirar a que haya un grupo. Por lo menos tenemos un conjunto y una operación binaria. ¿Ok? Ahora, lo siguiente sería
si es asociativa. Bueno, resulta que sí. Resulta que, en efecto, ustedes pueden... Esto ya es más laborioso, ¿verdad? Porque ya la definición de multiplicación es mucho más complicada. Pero, en efecto, se puede demostrar que el producto de matrices, y en general el producto de matrices, es asociativo. Incluso si consideran ustedes el caso de matrices así como el que está arriba. O sea, si ustedes multiplican, déjenme borrar esto para escribir aquí. Si ustedes multiplican 3 matrices, 3 matrices, digamos A, B y C. Digamos que esta es de M por N, luego esta tiene que ser de N por R, y esta de R por S, para que tenga sentido esto. Entonces, bueno, fíjense, aquí de M por N, de N por R y de R por S, ¿sale? Entonces, cuando yo multiplico estas, que se asocian de esta manera, obtengo una de N por S. Acuérdense que el tamaño del resultado es tomar la primera letra y la última letra. Entonces, este es de N por S. Entonces, sí tiene sentido hacer este producto. Y va a resultar lo mismo que si hago el producto de esta forma. Sí se va a dar esta propiedad. ¿Ok? El producto de matrices es asociativo. En particular, si esto vale para cualquier tamaño, va a valer para matrices cuadradas. Entonces, sí es asociativo. No lo vamos a hacer aquí porque es muy largo, pero lo pueden hacer ustedes como ejercicio. Es un ejercicio laborioso porque ya multiplicar nada más 2, pues vean la definición donde se expresa de esta manera ya laboriosa cada uno de los coeficientes. Pero sí sale. ¿Ok? Si están aburridos una tarde, se pueden poner ahí a demostrar la asociatividad del producto de matrices arbitrarias incluso. Y claro, hay que usar un montonal de letras, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya estoy usando 1, 2, 3, 4 letras para los tamaños. 3 letras para cada una de las matrices. Luego tengo que usar para los coeficientes IJ en un caso, y luego JK en otro caso, y luego KL en otro caso, ¿no? O sea que es un ejercicio muy laborioso de escritura. Pero es asociativo, créanme. Ok, ahora vamos a preguntarnos, vamos a pasar a preguntarnos por el neutro. ¿Cuál sería el neutro? El neutro en las matrices de n por n, con coeficientes de los reales. Entonces recuerden que en el neutro tengo que proponer una matriz. ¿Qué matriz sería? ¿Sería en la matriz identidad? Perfecto. La matriz identidad, vamos a ponerle un 1, subíndice n. Este 1 puede ser, si quieren, así de doble raya, que sería la matriz que tiene unos en la diagonal principal y 0 en lo demás. Esto lo puedo hacer porque es cuadrada. Entonces, si empiezo poniendo unos en la esquina superior izquierda y voy bajando por la diagonal, pues llego a la esquina superior derecha. Si fuera rectangular, estrictamente rectangular, no cuadrada, no podría hacer eso. Entonces, esta matriz, en efecto, si A es cualquier matriz de tamaño n por n, y yo multiplico esta matriz por la matriz identidad, de una manera o de otra, me va a dar la matriz. Y eso lo puedo demostrar también. Y tengo a fuerzas que utilizar la definición del producto, ¿verdad? Y tengo a fuerzas que utilizar la notación con coeficientes para utilizar la definición del producto. O incluso aquí tal vez sea más útil la notación con coeficientes, pero desglosada, ¿no? A11, A1n, etcétera, ¿no? Más que la notación compacta o abreviada con coeficientes, la notación desglosada para que yo vea exactamente qué es lo que sale cuando multiplico la matriz A por la matriz identidad. ¿De acuerdo? Ahora,
fíjense ustedes cómo aquí sí es necesario hacerlo de las dos maneras, porque, ojo, el producto no es necesariamente conmutativo. El producto, de hecho, no es conmutativo, porque para ser conmutativo, recuerden que es una propiedad universal, o sea, tendría que darse para todo, para toda pareja de matrices. Entonces, por ejemplo, casi cualquier pareja de matrices que nos consideremos de 2 por 2, digamos, 1, 2, 1, 1, 0, por 0, menos 1, 1, me la estoy inventando, ¿no? O sea, esto si lo hacen de una manera u de otra, pues no va a dar el producto igual, no va a dar igual. A ver, aquí si lo hago bien es 2, y luego este sería menos 1 más 2 es 1, y luego este sería 0, luego este sería menos 1. En cambio, si lo hago al revés, 1, 2, 1, 0, obtengo menos 1, luego este sería 0, luego este sería 1 y este sería 2. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? No es la misma matriz. Por lo tanto, no es conmutativo. Fíjense ustedes, nota de pie de página aquí para las cuestiones de la argumentación. Cuando ustedes niegan una proposición universal, en este caso dicen, no es cierto que el producto es conmutativo. No es cierto que para toda pareja de elementos, cuando hago el producto en un sentido o en el otro, salen igual. ¿Por qué no es cierto? Y basta dar un contraejemplo, un ejemplo. O sea, si yo estoy afirmando que no para todos, basta para yo demostrar eso, esa afirmación que yo estoy haciendo, que en realidad es una negación, para demostrar eso, basta con exhibir dos elementos. Y en este caso, esos son los dos elementos, ¿no? Este sería A y este sería B. Entonces estaría demostrando que A por B no es lo mismo que B por A. ¿Ok? En este caso particular. ¿Sí? Son matrices específicas. Y con eso ya demostramos que el producto no es conmutativo. Estamos hablando aquí en este conjunto. En el conjunto donde estamos definiendo el producto. ¿Ok? Ahora, todavía no sabemos qué es grupo. Ya casi, ¿verdad? Ya casi. Nada más nos falta una propiedad. Porque ya demostramos, bueno, no la demostramos, pero me creen ustedes que el producto es asociativo. Ya vimos, ya también planteamos la identidad. Eso también se queda como ejercicio, verificar que sí en efecto funciona la identidad de las dos maneras. Ya comentamos que no es conmutativo, que no sería abeliano en caso de que fuera producto. Pero ahora, ¿qué pasa con los inversos? ¿Qué va a pasar con los inversos? A ver, váyanme diciendo. Los inversos. Pues en general no todas las matrices tienen inversa. Muy bien. O sea, no toda matriz Cuadrada, ¿no? Sí, matriz cuadrada. Estamos en las matrices cuadradas, n por n. Tiene inversa. Fíjense, entonces, cuando decimos matriz inversa en álgebra lineal, estamos pensando en la inversa multiplicativa. ¿Sí? No la inversa aditiva, porque inversa aditiva, acuérdense que sí tiene, ya lo vimos desde la clase anterior. Entonces, no toda matriz tiene inversa multiplicativa. Entonces, aquí invocamos, de hecho, a un teorema del álgebra lineal que dice lo siguiente. Si tienes una matriz cuadrada, tiene inversa, y cuando en los textos o en los cursos de álgebra lineal se dice inversa, hay que pensar en inversa multiplicativa. Eso va a pasar exactamente en qué caso. Tenemos una manera muy práctica de saber si una matriz tiene inverso o no. Con el determinante, ¿no? Con el determinante. ¿Qué tiene que pasar con el determinante?
Tiene que ser distinto de 0. Exacto. El determinante tiene que ser distinto de 0. Y es de ida o de regreso. O sea, por ejemplo, la matriz 1, 3, menos 1, menos 1. ¿Tiene inversa o no tiene inversa? A ver, alguien Sí. más aparte de Ricardo, que me diga Sí si tiene inversa. ¿sí tiene Inversa. inversa? Ok, tiene inversa Sí. porque ustedes le calcularon el determinante, ¿verdad? Sí, maestro. ¿Qué es el determinante? El determinante de una matriz de 2 por 2 es multiplicar este por este menos este por este. Entonces me queda menos 1 menos 3. ¿De acuerdo? Entonces me da menos 1 más 3. Me da 2, ¿no? ¿Sí lo hice bien? Sí, profesor. Ok, me da 2. Menos 1 menos 3. Menos 1 más 3, 2. Ok, es distinto de 0. Es lo único que me interesa. Es distinto de 0. Entonces tiene inversa. Esta tiene inversa. Pero, por ejemplo, 2, 3, 2, 3. Esta no tiene inversa, ¿verdad? No. Bueno, a esta le llamé A. Esta es la matriz A. Y esta es la matriz B. Entonces el determinante de B, ese sí es 0, ¿no? De hecho, cuando se repiten dos renglones, seguro que va a dar 0. 2 por 3, 6. Menos 2 por 3, 6. 6 menos 3, 6, 0. No tiene inversa. Aquí estamos echando mano de este teorema. ¿Ok? Entonces, no toda matriz tiene inversa. Híjole, qué lástima, ya falló. Ya no fue grupo. O sea, esta, por el solo hecho de existir una matriz, bueno, aquí, por más que le hagan, no van a poder encontrar otra matriz B', tal que al multiplicarse por esta, me dé la identidad. Jamás de los jamases. No, no se puede. ¿Por qué? Porque este teorema lo sostiene. Y ya está demostrado ese teorema, y ese teorema lo vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, resulta que no tiene inversa. Entonces aquí, eso quiere decir que podemos concluir, ¿verdad? Por lo pronto, que aun cuando hayamos arreglado que nada más estemos utilizando matrices cuadradas, aun cuando hayamos definido una operación, que si es una operación binaria que va de G cruz G en G, aun cuando sí es asociativa y sí tiene neutro, entonces lo que sí podemos decir es que es un monoide, pero no es un grupo. ¿Están de acuerdo? Es un monoide porque acuérdense que un monoide es precisamente un conjunto con una operación binaria que es asociativa y que tiene un neutro. Hasta ahí. Pero inversos ya no cumple. ¿Bien? Pero la historia continúa. Pues cómo continúa y así son las matemáticas, ¿verdad? Si no se cumple si tenemos un problema de que no se cumple algo que queremos, pues entonces lo restringimos. Entonces vamos a considerar, ahora sí, presento esta notación. El grupo general lineal de orden n con coeficientes en R. Entonces vamos a considerar esto. Bueno, ese sí va a ser un grupo, por eso le estoy llamando G. Todo esto es el nombre de ese conjunto. Va a ser un subconjunto de este. Y entonces, pues nada más voy a considerar las matrices cuadradas con coeficientes en R, pero solamente aquellas que tienen determinante distinto de ser. Dirán ustedes, pues qué tramposo, con esa sí va a salir. No, pues no es trampa, es considerar un grupo que no es el original, no es el conjunto que había pensado originalmente, pero sí es uno más pequeño. Noten ustedes, esto es un subconjunto, ¿no? Pues este es un subconjunto, de hecho un subconjunto estricto, por eso no le pongo aquí rayita, porque es un subconjunto estricto. O si quieren pueden recalcar y decir, no es igual. Es un subconjunto estricto de este. En el ejemplo anterior
aquí, por ejemplo, esta matriz sería un elemento de M2 que no es elemento de este, ¿verdad? Porque no cumple con la propiedad de que el determinante sea distinto de 0. Entonces ya hay un elemento aquí que no estuvo acá. Por eso es contención estricta. Bueno, entonces en ese caso se van a seguir cumpliendo. O sea, en ese caso sí podemos afirmar que este con la multiplicación sí es un grupo. Este sí va a ser un grupo. Porque fíjense, ya no tenemos que demostrar tanto, puesto que la asociatividad, pues es considerar 3 matrices aquí y multiplicarlas de una manera o de otra asociadas, pero es que esas matrices están acá donde ya sabemos que es asociativa. Entonces, no nos preocupamos por eso. O sea, es asociativa. ¿Sí? Ya se cumple la propiedad asociativa. Perdón, aquí no sé por qué le puse interrogación. Más bien es una palomita. Entonces, ya se cumple la propiedad asociativa. ¿El neutro quién era? El neutro es la identidad de orden n. Ya nada más tenemos que preocuparnos de que esta identidad, que es la matriz identidad, sí esté en este nuevo conjunto, que es más pequeño. Pues claro que va a estar porque su determinante, el determinante de la identidad, ¿cuál es? ¿Qué valor tiene el determinante? 1. Exacto, pues es nada más. ¿Se acuerdan cómo era la identidad? Es esta, ¿no? Entonces, cuando calculan el determinante va a ser 1 por 1 por 1, nada más es el producto de la diagonal, pues es 1. Y 1 es distinto de 0, entonces sí va a valer. Y sí va a cumplir finalmente por el teorema de álgebra lineal, que sí va a tener la propiedad de las inversas. O sea, cada matriz aquí va a tener su inversa multiplicativa, puesto que el determinante es distinto de 0. Entonces, ese sí va a ser un grupo. Entonces, este grupo se va a llamar, se llama el grupo, ahora sí tiene derecho a llamarse grupo general lineal. De tamaño n por n. O sea, a fuerza son matrices cuadradas. De tamaño n o de tamaño n por 1. Ese es el grupo general lineal y es el grupo que aparece en uno de los problemas de la tarea. ¿Sí? Entonces, justamente el problema dice precisamente que demuestren que es un grupo no abeliano. Entonces ya muchas de esas cuestiones ya las comentamos aquí, pero el chiste es que ustedes lo escriban con cuidado. ¿Sale? Pueden echar mano cuando ustedes escriban un ejercicio, y es lo que comenté hace rato, siempre se puede echar mano de lo ya demostrado. Entonces, si ya ustedes van a usar algo, a menos que les pida yo, demuestra esto o repite la demostración de esto, pero si no, ustedes pueden echar mano de lo que ya demostramos en clase. Entonces, nada más pueden decir, por lo visto en clase, se tiene esto, nada más enunciar bien qué es lo que se está usando y usarlo como sostén de su argumento. Y tener cuidado de escribir todo en orden y atendiendo a las definiciones. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Muy bien. Ahora, todavía hay un grupo más que podemos considerar aquí. Ahora, nada más déjenme qué hacer porque aquí ya no me da más hojas, pero creo que si me salgo y entro otra vez. Ok. Ahora sí. Entonces, sí ven la pantalla, ¿verdad? Entonces, otro grupo más. Sí, todo el mundo está viendo la pizarra. Nada más quiero asegurarme para que no
No vaya a dejar de compartirles la pizarra. ¿Sí están viendo la pizarra? Sí, sí, se ve. Ok. Otro grupo otro grupo incluso más pequeño. ¿Qué quiere decir más pequeño? Que está contenido. Entonces, ese grupo más pequeño va a ser el grupo especial lineal. El anterior era el general lineal, este es el grupo especial lineal, que van a ser las matrices también de n por n, con coeficientes reales, pero donde yo obligo a que el determinante sea exactamente 1. ¿Ok? Ese también va a ser un grupo. También SLN con coeficientes NR con la operación, la multiplicación, es un grupo. Sí, de tal manera que tengo SLN de R contenido en el grupo general lineal, que a su vez está contenido en el de las matrices. Entonces, nada más aquí, para que quede completo, es el grupo especial. En contraposición al general, ese es el grupo especial lineal. Entonces, por supuesto, se da la contención. ¿Por qué? Porque toda matriz que tenga determinante igual a 1, en particular, pues es distinto de 0. Entonces, en particular, también va a tener inversa. ¿Sí? Pero ahí, como parte de la tarea, ustedes argumenten, nada más falta un poquito de argumentar, ¿no? O sea, ¿qué tienen que argumentar? La asociatividad, simplemente con que digan, ya sabemos que se vale la asociatividad, la propiedad asociativa, ya sabemos que se vale desde aquí, por lo tanto se vale desde acá, por lo tanto se vale aquí. Segunda propiedad del neutro, ¿qué dijimos para que esté aquí? Ah, bueno, para que aquí haya un neutro, pues es el mismo neutro que teníamos acá, pero resulta que ese mismo neutro tiene determinante 1, entonces no solamente está aquí, sino también está acá. Entonces este tiene neutro. ¿Se fijan? O sea, no siempre hay que a fuerza hacerlo todo exhaustivamente. Siempre se puede, en algunos casos, cuando ya tenemos información previa, nos podemos sostener en esa información. Y finalmente lo de los inversos. Ahí tienen que argumentar un poquito más porque es tomar una matriz de determinante igual a 1. Ya sabemos que esa matriz tiene determinante distinto de 0, por lo tanto ya sabemos que tiene inversa. Eso no lo tienen que demostrar, se sostienen en el teorema de álgebra lineal. El determinante distinto de 0 implica que esta matriz tiene inversa. Y lo que sí tienen que demostrar es que esa matriz inversa también tiene determinante igual a 1. Y ahí búsquenle, se tienen que sostener en algún otro teorema de la álgebra lineal que tiene que ver con determinantes. Nada más les digo eso. Y por lo tanto ya concluyen que este también es un grupo. Para ver que no es abeliano, basta con que elijan dos matrices que al multiplicarse en un orden y en el otro no dan lo mismo. Bien, y entonces ahí acaba la historia de las matrices. Y ya acabamos con esto el segundo apartado de ejemplos. ¿Preguntas? Ninguna, profe. ¿No? ¿Nadie quiere hacer una pregunta? También pueden levantar su mano y yo les doy la palabra, porque aquí estoy viendo quién levanta la mano. En el apartado de participantes, ahí pueden levantar su manita. Ok, entonces vamos a avanzar. Nada más, hoy no vamos a acabar el tercer apartado, pero sí, sí podemos avanzar. Entonces, el tercer ejemplo. Seguimos en ejemplos de grupos, perdón. Entonces, el tercer ejemplo van a ser los números. Bueno, vamos a ponerle así. Vamos a ponerle grupos finitos
de números. O bien, si quieren ustedes, el subtítulo sería enteros módulo n. Pues son grupos finitos de números. Bueno, vamos a empezar poniendo un círculo donde aquí vamos a poner como si fuera un reloj. Vamos a poner el 0, el 1, el 2, el 3. Entonces, a diferencia de la recta numérica que teníamos en los enteros, donde acuérdense en la recta numérica, por otro lado teníamos la recta numérica de los enteros, donde ubicábamos los enteros y eran una infinidad, en un sentido o en el otro. Aquí está Z. Ahora nada más vamos a considerar, en vez de visualizar una recta infinita por la izquierda y por la derecha, vamos a visualizar un círculo donde estén marcados nada más estos 4 elementos, estos 4 números. Y lo que vamos a hacer es definir una operación ahí, porque finalmente es lo que hay que hacer, definir una operación para poder aspirar a que sea un grupo, pero sin salirnos de esta circunferencia o de este círculo. Con la misma idea que teníamos acá, ¿no? Acá la idea es que si íbamos a sumar 2 enteros, entonces me iba al lugar que representaba el primer entero y luego saltaba hacia adelante o hacia atrás, dependiendo si era positivo o negativo el segundo entero, y llegaba pues al lugar que representaría el resultado, ¿no? Así nos enseñaron a sumar en la primaria, probablemente, ¿no? Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a establecer una tabla de suma primero. Una tabla de suma. Donde vamos a poner la suma. ¿Qué cosa va a hacer sumar estos números? Con todos, ¿no? Entonces, el 0 más cualquier otro número, pues igual que acá, ¿verdad? Cuando yo sumo 0 más cualquier otro número, entonces me pongo en el 0 y salto a donde está ese número. Entonces me va a dar el número. Igual acá, me pongo en el 0 y salto lo que diga el número. 0 más 0, pues no me muevo, nada. Siempre puedo pensar que aquí el movimiento siempre es hacia en contra de las manecillas, ¿no? Que es el sentido usualmente positivo. Entonces, voy a pensar que aquí, si no salto nada, me quedo aquí. Si salto una vez, voy al 1. Si salto 2 veces, voy al 2. Y aquí me faltó poner el 3, ¿verdad? Porque dijimos que el círculo tenía 4 números, incluyendo al 0. El 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces, la suma la voy a definir de esta manera y entonces me queda el resultado así. ¿Ok? Ahora hacemos lo mismo con el 1. Ahora, me pongo en el 1. ¿Qué será el resultado de 1 más 0? Pues es 1. 1 más 1 es saltar una vez. 2 más 1, etc. Entonces me quedan estos resultados. Y fíjense aquí lo interesante es que regreso al 0. ¿De acuerdo? Porque si a 1 le sumo 3, es 1, 2, 3. Llego al 0. ¿Sí? Igual con el 2, bueno, nada más se va a recorrer. Esto me queda 2, 3, 0, 1. Y con el 3 me va a quedar 3, 0, 1, 2. ¿Sí están de acuerdo? Sí se entiende
cómo estoy definiendo la operación? Sí, profesor. Muy bien. Esta es una operación que se define entonces en un conjunto finito por medio de una tabla. Este es un recurso. Es como si dijera, voy a definir, bueno, aquí primero voy a definir este conjunto, le voy a llamar los enteros módulo 4, porque son 4. Y son estos 4 números que voy a denotar de la misma manera como denotaba los enteros, aunque debo pensar que no son los enteros originales, ¿no? Porque son enteros que se mueven, que se suman, en este caso se suman de manera distinta. Y estoy definiendo una suma que va de Z4 cruz Z4 en Z4. Y aquí, con esta tabla, es un recurso muy práctico para decir todas las parejas a dónde van. Bueno, pues si quiero saber a dónde va la pareja 2,2, pues simplemente el primer elemento lo localizo a la izquierda, el segundo elemento lo localizo arriba, y entonces el resultado de la operación aquí me dice que es 0. Entonces, es una manera muy práctica de contestar a la pregunta ¿qué resultado le toca a cualquier pareja ordenada? Simplemente encuentro la pareja aquí y veo cuál es el resultado. Entonces, esa es otra forma de definir una operación, ¿sí? Noten ustedes que hay distintas maneras de definir la operación. Bueno, resulta que con ese conjunto que ya está bien definido, con esa suma, resulta que ya tenemos un grupo, ¿sí? Otra vez, de nuevo, que la propiedad sea asociativa, pues es laborioso demostrarlo, porque tendríamos que considerar todas las posibles ternas y ver que cuando sumamos asociando de una manera y sumamos asociando de otra, obtenemos el mismo resultado. Entonces, todo eso nos lo podemos saltar, lo creen o lo hacen como ejercicio. Después va a haber una manera distinta de visualizar este mismo grupo y donde la asociatividad se pueda demostrar de un solo golpe sin tanto exhaustividad, porque aquí, por lo pronto, con esta tabla que estamos presentando, la única manera de demostrar la asociatividad pues, sería considerar todas las posibilidades, y son muchas, ¿verdad? Son muchas ternas, porque todas las posibles ternas de elementos de este conjunto que tiene 4, pues es 4 por 4 por 4, ¿no? Serían 64 posibles ternas. Entonces sí es muy laborioso, ¿ok? Demostrar la asociatividad. Entonces nos saltamos la asociatividad o bien me creen que sí se cumple la asociatividad. Entonces, vamos a darle una palomita a la asociatividad. Y vamos a ver cuál sería el neutro. Bueno, el neutro sí es muy fácil de visualizar por la tabla. ¿Qué cosa es el neutro? Pues es un elemento que al sumarse con cualquier otro lo deja igual. Pues ahí está, ¿verdad? Es el 0. Cuando se suma incluso de una manera o de otra manera, deja igual a todos los demás. Entonces es claro que el neutro es el 0. Incluso se puede poner una rayita para diferenciar a estos números de los enteros, ¿no? Esa es una opción. Ya es cuestión de notación. Pero bueno, si no le ponen la rayita no pasa nada, nada más hay que estar consciente de que estamos en otro conjunto, en otro contexto y con otra operación. Y también se observa que todo elemento tiene inverso. ¿Sí? Aquí, por exhaustividad, sí podemos decir el inverso de 0 es el 0. Aquí con la tabla es muy fácil porque simplemente repasamos la lista de los elementos de este lado y nos preguntamos, ¿tiene inverso? Y la respuesta es afirmativa, pues si en el renglón encontramos el neutro. Sí, el inverso de 0 es el mismo 0. El inverso de 1 es el 3.
porque 1 más 3 es 0, incluso de una forma o de otra, ¿verdad? 1 más 3 es 0, pero también 3 más 1 es 0. El inverso de 2 es el mismo, 2, y el inverso de 3 es el 1, como habíamos dicho, ¿no? Entonces podemos resumir acá diciendo que en efecto 0 es su propio inverso, 2 es su propio inverso, y 1 y 3 son inversos entre sí. ¿Ok? O sea, aquí pasa algo extraño comparado con lo que sucede en los enteros. O sea, aquí no necesitamos números negativos para nada, ¿se fijan? Son puros positivos. Y sin embargo, aún sin los números negativos, tenemos las tres propiedades de grupo, incluyendo la de los inversos, que luego es la más difícil de obtener. Entonces, se concluye que en efecto es un grupo. Y no solo eso, sino que es un grupo abeliano. De una vez lo vemos. ¿Qué querría decir que es un grupo abeliano? Pues que la tabla es simétrica, ¿no? O sea, que si yo pienso aquí en una diagonal principal, todo lo que está abajo de la diagonal está reflejado arriba. Es decir, por ejemplo, 2 más 1 es lo mismo que 1 más 2. Aquí está 2 más 1, aquí está 1 más 2. Aquí está 3 más 2, aquí está 2 más 3. ¿Ok? Entonces, concluimos perfectamente que este conjunto Z4 con esta operación es un grupo abeliano. Y podemos recalcar que es finito, porque hasta ahorita todos los grupos que nos habíamos encontrado eran infinitos, ¿no? Los grupos numéricos de los naturales, perdón, de los enteros racionales, reales, complejos. Y luego los grupos de matrices, todos son infinitos. Pero en este caso tenemos un grupo finito de 4 elementos únicamente. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? Maestro, para Dime, decir dime, que es, Antonio. para decir que es abeliano, entonces nada más con verlo en la tabla y ver que sí es lo mismo ya con eso, o tenemos que hacer una demostración formal así. No, sí, si tienes la tabla, si tienes el recurso práctico de la tabla, solamente con que digas, obsérvese cómo la tabla es simétrica respecto a la diagonal principal. Y Ah, ya ok. con eso ya, ya haces ver que el grupo es abeliano. ¿De Ok. acuerdo? Si lo hicieras de otra manera exhaustiva, pues tendrías que considerar todas las posibles parejas, ¿no? Es decir, las 16 parejas y ver que de una manera y de otra da lo mismo. Pero en este caso, si tenemos este recurso, lo utilizamos. Ah, ok. Gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta? Ahora, ¿están de acuerdo que esto lo podríamos haber hecho para cualquier n, ¿no? O sea, de hecho, vamos a hacerla de Aristóteles a Platón. Aquí estamos en un caso muy específico donde yo dije, bueno, vamos a dividir el círculo en 4 partes, van a ser 4 números y pongo esta tabla, pero ¿qué tal si lo hubiera dividido en 5, en 16, en 17 o en 2 únicamente? ¿Qué tal si lo divido nada más en 2? Por ejemplo, bueno, aquí nada más, de una vez vamos a escribir de hecho Zn con la suma correspondiente. Es un grupo abeliano finito. Sí, o sea, por ejemplo, en el caso de z igual a 2, que es el más pequeño, z2. Es nada más el 0 y el 1. ¿Cómo es su tabla? Pues es nada más poner 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. ¿De acuerdo? 1 más 1, 0.
Esta sería la tabla de la suma. Y así de chiquito resulta que este es un grupo de 2 elementos, pero es un grupo. Todos los elementos tienen inverso. Ahí sí la asociatividad por todos los casos los podemos verificar sin problema. Pues son 8 nada más porque son 2 elementos. Todas las posibles ternas son 8, entonces es relativamente fácil. Y es un grupo abeliano. ¿De acuerdo? Y lo mismo si consideran la tabla con 5 elementos, la tabla con 7 elementos, se va construyendo de la misma forma. Si se fijan, aquí lo único que hice fue ir recorriendo, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, y luego recorro 1, 2, 3, 0. O sea, aquí doy la vuelta. 2, 3, 0, 1, 3, 0, 1, 2. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una familia de grupos finitos. Es chistoso porque es una familia infinita, o sea, todos estos, ¿cuántos son? Son infinidad de grupos, ¿no? O sea, tengo desde Z2, ¿no? Es el más chiquito. Digo, Z1, no, bueno, pueden considerar el grupo trivial. Ahorita si quieren lo consideramos, ¿no? O sea, de un solo elemento, pues nada más sería el 0, y 0, y definir 0 más 0 como 0 y ya. Sí, sí es un grupo trivial. Pero no se considera en esta familia, o sea, no se dice Z1, se dice desde Z2. Entonces tenemos Z2, Z3, etcétera, etcétera. Entonces, tengo una lista de conjuntos y esa lista es infinita. La lista es infinita, pero cada conjunto es finito. ¿De acuerdo? Tengo esa situación combinada. Tengo una familia infinita de grupos finitos y todos abelianos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y ya para terminar esta parte, ya irnos contentos al fin de semana, pues hacemos la misma pregunta de las matrices. ¿Sí? ¿Qué pregunta cabría aquí? Así como... ¿Qué pasa con el producto, no? Exacto. Bueno, sí. ¿Qué pasa con el producto? O sea, ¿sí podríamos definir un producto? Pues si en los enteros pudimos definir un producto, ¿qué idea encerraba el producto en enteros? Pues que es multiplicar 2 enteros, es sumar un número repetido de veces un mismo entero, ¿no? Consigo mismo. O sea, por ejemplo, cuando pienso en 2 por 3, pues es sumar el 2 más 2 más 2, 3 veces. Y si es 2 por menos 3, pues entonces es como considerar el inverso de 2 y sumarlo 3 veces. ¿No? Ese es el sentido del producto. Bueno, aquí no se podría hacer lo mismo. También podría definir en este mismo que ya teníamos. En el Z4. Podría definir el producto, ¿no? ¿Cuál sería el producto de 0 por cualquier cosa? Pues 0, ¿no? O sea, hacemos el producto como si fueran los enteros y luego lo reducimos. ¿Sí? A ver, vamos a tratar de hacer la tabla. Entonces, vamos a poner aquí y el producto. A ver, vamos a ver qué pasa en Z4. En Z4 vamos a tratar entonces de hacer una tabla del producto. Una tabla del producto, es el producto. Son los mismos números, 0, 1, 2 y 3. Entonces, pues los multiplicamos. 0 por cualquier cosa, pues es el 0, si es que nos atenemos a las propiedades usuales. Es más, de una vez lo ponemos del otro lado. Y 1 va a ser el neutro. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3. Y de una vez lo ponemos del otro lado también. Ahora, 2 por 2, ¿qué sería? Bueno, en los enteros normales sería 4, pero el 4 no está aquí en este conjunto. Sería 0, ¿no? Exacto, entonces 2 por 2, que sea 0, ¿verdad? Sí, porque el 4 es como el 0.
En realidad, cualquier entero tendría una representación aquí. Ahorita les platico de eso, ¿sí? Pero si nos fuéramos derecho así por la recta numérica usual entera, aquí tendríamos 0, 1, 2, 3, 4. Ah, entonces el 4 en realidad es el 0. Al reducirlo es el 0. El 5 sería 1, el 6 sería 2, el 7 sería 3, etc. Entonces, con esa regla, pues podemos fácilmente decir 2 por 3, 6. ¿Y el 6 qué sería? 2. El 6 sería 2. 2. Igual acá 3 por 2, 6, sería 2. Y el 3 por 3, 9, ¿qué sería? 1. 1. 1. Pues, y ahí acabamos la tabla. Y así podemos hacer cualquier tabla, de hecho, la tabla del producto. ¿Sí? Ahora fíjense ustedes, bueno, en este caso ya podríamos decir, es asociativa, hacernos las mismas preguntas, ¿no? Si es asociativa, si tiene un neutro y si tiene inversos. Y la respuesta es que sí es asociativa, que sí hay un neutro, porque de hecho lo definimos así, pero no hay inversos. Bueno, no en todos los casos. Hay elementos que sí tienen inverso y hay elementos que no, pero resulta que si hay un caso, un elemento que no tiene inverso, pues ese ya hace que falle toda la propiedad. Bueno, fíjense que el 0, así como en los sistemas numéricos que habíamos mencionado, cumple la propiedad de que 0 por cualquier elemento es 0. Entonces, este no va a tener inverso, ¿sí? Ah, entonces el truco que hacíamos es excluir al 0. Que nos quedáramos así, con este asterisco, ¿se acuerdan que denotábamos excluir al 0? Pero ni así, ¿verdad? Porque, fíjense, el 2 no tendría inverso. Aquí en el renglón de resultados del 2 no aparece el 1, que es nuestro neutro. Aquí el neutro es el 1. Entonces, este no es un grupo. Pero, maestro, Si consideramos solo los primos, los módulos primos sí, ¿no? Exactamente, exactamente. Por lo pronto en este ejemplo no, pero en otro caso, ¿qué tal? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso, vamos a reducirlo a 3? maestro, Dime. bueno, pero si excluimos al 0 en el renglón 2, hay un 0 de más, bueno, hay un 0, 2, 0. Ese sí. Ese Ajá. 0 ya no tendría que estar. Lo podríamos cambiar por 1 y ya. Ah, pero si aquí empiezas a cambiar los resultados, ya se altera todo. Ah, bueno, Y no pero entonces ese 0 de ahí ya... Sí, podrías, o sea, de hecho, sí, tú puedes definir la operación como tú quieras, pero el chiste es que siga siendo asociativa, ¿no? Que siga siendo asociativa. Entonces, si tú pones aquí otro número, probablemente la asociatividad ya no se va a cumplir. Y de hecho, lo que queremos es que refleje un poco la operación que había acá. ¿Sí? Entonces, cuando decimos 2 por 2, 2 por 2 es 4 y el 4 se convierte o se reduce a 0. Pues por eso este ya está como determinado en el sentido de que así es como manejamos los enteros módulo 4. ¿Sí? Ya no lo podemos cambiar, a menos que sea otra operación, pero entonces probablemente falle la asociativa. ¿Sí? Ah, ok. Pero entonces si quitamos el 0, no podemos ni considerar... Sí, te digo, probablemente si aquí tú tratas de componer esto y ponerle en vez de 0, 1, seguramente va a fallar la asociativa. Ya es cuestión de buscarle ahí, pero no se va a arreglar. Digamos, Bueno. vas a tratar de arreglar una cosa, pero desarreglas otra. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, así como está ya definida, establecida, digamos, la tabla, este no es un grupo, pero en cambio, en este otro caso, cuando tenemos 3, ahí sí podemos poner la tabla con 3 elementos, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Ahí rápidamente llenamos, con 0 se llena todo, el 1 lo deja igual. Y aquí 2 por 2 es 4, pero aquí el 4 es 1. Depende de dónde estemos, ¿sí? Aquí lo que estamos pensando es un disco donde estamos solamente considerando tres números,
el 0, el 1 y el 2. ¿De acuerdo? Entonces, si multiplicamos 2 por 2, es sumar 2 más 2 más 2. Perdón, es sumar 2 más 2 simplemente, ¿no? Entonces, 2 por 2 es 2 más 2, es 1. ¿Sí está bien? Ya no tendría sentido decir 2 por 3, porque el 3 no existe aquí. Nada más están 3 elementos, el 0, 1 y el 2. Y observen ustedes que este caso, claro que tenemos que excluir el 0, porque el 0 pues siempre va a fallar en todos los sistemas numéricos. Aquí sí podemos decir que es un grupo, porque ahí sí todo elemento distinto de 0, bueno, nada más hay 2, todo elemento distinto de 0 tiene su inverso. ¿Sí? Lo mismo va a ser en Z2, lo mismo va a ser en Z7 y en ZP con P'. Ahí ustedes tratan de pensar, eso creo que no sale en la tarea, no es parte de la tarea, pero podría ser parte del próximo cuestionario. Que piensen ustedes, porque sí sale, sí podemos concluir aquí. En efecto, podemos concluir que, como decía su compañero, que en general, vamos a ponerle aquí, en general, dentro de este mismo contexto, ¿no? En general, ZN asterisco, coma, producto es grupo solo en el caso en que n es número primo. Si no es número primo, es decir, que no sea número primo, es que se puede factorizar. Si se puede factorizar, eso tiene que ver con que van a poder encontrar un renglón donde no aparezca el 1. ¿Sí? Eso en general. Entonces, en efecto, aquí no todos van a ser grupos. Solamente, no todos quitando el 0. Grupos multiplicativos. ¿Sí? Aquí, como estamos considerando la multiplicación, aquí podemos añadir el adjetivo grupo multiplicativo. Multiplicativo. ¿Sí? Entonces, de los grupos multiplicativos, solamente aquellos donde el módulo n se llama el módulo. Por eso, hace rato en el título les puse enteros módulo n. Esta n, que es el número de elementos que tiene el grupo o el conjunto que aspiramos que sea grupo, ese número se llama módulo, el módulo. Y entonces tenemos ya toda una gama, ¿verdad? De grupos ahí. En el caso aditivo, todos son grupos abelianos. En el caso multiplicativo, solamente son grupos aquellos que tienen módulo primo, y en ese caso también son abelianos, si se fijan. Aquí se ve también que la tabla es simétrica. Entonces, también aquí podemos decir que estos son abelianos. También son abelianos. Entonces ya vamos ahí poco a poco agrandando nuestra familia, nuestra lista de ejemplos que vamos a seguir viendo la próxima semana. Entonces, ahí lo dejamos. Resuélvanos hoy su cuestionario, no se les olvide. Piensen bien cada pregunta y contesten esto sobre el cubo de Rubik, pero después habrá otro cuestionario sobre estos temas de la definición de ejemplos, y ya la tarea ya también la pueden ir pensando. Cualquier cosa que quieran comentar, allí mismo en el foro, luego me llegan sus comentarios al correo, entonces yo lo puedo contestar en cuanto pueda. En cuanto me dé tiempo, yo contesto el foro. También Juan Carlos puede responder. Y estamos en comunicación. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí. ¿Sí tienes un comentario? Una duda, profesor. Dime. En la tarea, en la pregunta 4, dice que hay que demostrar que el grupo G es abeliano. Y está definido. Dime cuál es el grupo G, porque ahorita no la tengo en la mano. ¿Qué
¿Qué grupo es? Está definido como A por B, ambos elevados al cuadrado es igual a A al cuadrado por B al cuadrado. Ok. Ahí No, como- es que esa no es la definición. ¿Sale? A ver, déjame entrar entonces al aula virtual. A ver, un momentito. Para responder la pregunta, voy a entrar al aula virtual. Si me dan un segundo. Sí, gracias. Para poder ver la tarea ahí. Sí, hay que tener cuidado. Yo procuro que todos los ejercicios tengan buena redacción, pero podría ser que se me pase algo y pero en general pues trato de tener cuidado. Ya están viendo todos el aula virtual, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vámonos a la tarea. Por cierto, aquí estoy poniendo ya las clases por si alguien quiere repasar o no alcanza a ver la clase. Ok, entonces, bueno, ya no se desplegó aquí, pero déjenme entonces irme acá. Ok, entonces aquí estoy viendo la pregunta 4. Voy a regresar a compartir y aquí está la tarea. Ok, ya están viendo la tarea, ¿verdad? Sí. Sí, maestro. Entonces dice, la pregunta 4 dice, demuestra que si G es un grupo tal que, es decir, fíjate, no es la definición. Es decir, no es como los grupos que hemos presentado que son, yo defino concretamente cuáles son los elementos del conjunto y luego defino concretamente cuál es la operación. ¿Sale? En los ejemplos que hemos visto ha sido así. En este caso, no se te están diciendo cuáles son los elementos, qué características tiene, qué propiedades tiene, ni tampoco te están diciendo cuál es la operación. Es decir, estás trabajando en el terreno abstracto. ¿Sí? Por lo tanto, esta que tú mencionaste no es la definición de la operación. ¿Ok? Es una propiedad que tiene la operación. Es decir, tomas un grupo arbitrario, pero ahí estás en el terreno general, un grupo arbitrario, pero particularizas un poquito diciendo, cumple esta propiedad. Esta propiedad es para todo A y B. Para todo A y B se tiene que cumplir esto. Donde aquí te estoy diciendo que x cuadrada significa x por x. Entonces ya ahí ya ves qué significa elevar al cuadrado. Entonces, a partir de eso, en el terreno abstracto hay que demostrar que G es abeliano. ¿Sí? ¿Sí se aclaró? Sí, pero la duda como tal que tengo es, en la parte de los inversos, ¿lo puedo manejar como 1 sobre A por B al cuadrado? No, bueno, tú puedes hablar de los inversos. Ya sabes que es un grupo, entonces ya sabes que tiene inversos. Entonces, tú puedes poner la notación con prima o poner la notación con a la menos 1, que esa es la otra forma de denotarlo, según vamos a ir viendo en las clases. Puedes poner la notación. Aquí el grupo y en general todos los grupos que manejemos en abstracto los vamos a manejar multiplicativos. O sea, por default, los grupos son aquellos donde la operación la denotamos como un producto. Entonces aquí la operación ya no le pongo asterisco, aunque podría ponerle asterisco, pero ya por default ya sabemos que la operación pues es un puntito o es un producto, como lo están denotando aquí, poniendo los dos elementos juntos, eso ya indica que se están multiplicando. Entonces, como es multiplicativo, los inversos se pueden denotar tomando prestado la notación de otros ámbitos como A a la menos 1, por ejemplo. Entonces, tú puedes hacer referencia al inverso de A como A a la menos 1. Mejor que 1 sobre A. ¿Sale? Mejor. Es una cuestión de notación que es más, tiene sus ventajas poner A a la menos 1 que 1 sobre A. Sí, ok. Muy bien. ¿Otra pregunta que tengan por ahí? ¿No? Muy bien, entonces que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo martes. Vale, profesor, buen fin de semana.
Gracias, profesor, igualmente. profesor. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Profesor. Profesor.